del Padre eterno. No porque alguien se ha imaginado como hombre, ¿no? Como mucha gente habla y que simplemente es palabra inspirada por el hombre. No, esta es palabra inspirada por Dios. En San Juan, en el capítulo 12, para fundamentar de lo que estoy hablando, porque todo lo que sale de mi boca es palabra que está registrada en el libro de los libros que se llama la Biblia. Y para eso estamos en este tiempo compartiendo esta verdad de Cristo a la humanidad de todo el planeta Tierra. Acá, por ejemplo, en el versículo 44 de este San Juan 12 nos habla Jesucristo. Jesús dice, Jesús clamó y dijo, escuche bien, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, sino en el que me envió. ¿Y quién le envió? El Padre Eterno, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Como la Biblia menciona, Dios Jehová de los ejércitos. De esto estamos hablando en este tiempo. En el versículo 45 dice, y el que me ve, hablando Jesucristo a sus discípulos en el tiempo, ve al que me envió, dice. Ve al que me envió. O sea, es la representación en ese estado como ser humano del Padre Eterno. Usted va a verlo al Padre Eterno en la figura de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 46 la palabra dice, yo, la luz, he venido al mundo. Él se identifica como la luz que ha venido al mundo. Para que todo aquel que cree en mí, está hablando, no permanezca en tinieblas, en la oscuridad. Eso es de la fe que les estoy hablando. En esto usted se tiene que mantener firme, imbatible. Usted no puede dudar. Cuando venga un discípulo de Satanás, usted no puede dudar o divagar, empezar a no tener argumentos para poder responder su fe. Para eso Dios nos manda para preparar a su pueblo en este tiempo, para que entiendan su lenguaje, el significado de su palabra. Por eso la palabra dice, aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Y qué es creer? Usted tiene que aceptar esto, lo que está escuchando, confiar en esta palabra, no dudar. En el versículo 47 dice, al que oyere mis palabras y no las guarda, escuche bien, yo no le juzgo. Jesús hablando, al que oye mis palabras, o sea, si usted escucha estas palabras en este tiempo y no las obedece, no las preserva, no las conserva, es no importismo, usted lo hace a un lado esta palabra, Jesús dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo, a salvar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Por eso que es Jesús, es el Salvador. En el versículo 48, sigo leyendo la palabra, dice lo siguiente, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? Dice, la palabra que he hablado, dice Jesucristo, la palabra que habló Jesucristo le va a juzgar a ese hombre o esa mujer. Ella le juzgará en el día postrero, habla la palabra. ¿Cuál es el día postrero? Lo que estamos hablando en el día de cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 49, escuche bien, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Padre, Jesucristo. El Padre que me envió, enfatiza, el Padre que me envió
Él me dio mandamiento, dice, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Escuche bien. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, dice Jesucristo, terminando, lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Acá Jesucristo está testificando de que Él lo que habla no es suyo, sino del Padre que le envió. Obediente nuestro Señor Jesucristo al Padre eterno. Así también en este tiempo usted tiene que obedecer si acepta a Jesucristo como su único Salvador. Si usted dice que cree en Dios, si usted dice que tiene fe en Dios. Hay muchos hombres creyentes que hablan en esos términos, que tienen fe en Dios, que tienen fe en Cristo. Pero si usted tiene fe en Cristo, tiene esa fe en Dios, en su Padre. Porque acá nos está haciendo entender nuestro Señor Jesucristo que Él obedece sus mandamientos, que son vida eterna. O sea, la fe no es solamente decir yo creo, sino la fe es obrar, es hacer, es accionar, es vivir en esta palabra, es corregirse de todos sus defectos de su naturaleza humana y ser una nueva criatura, nacer de nuevo. Y eso tiene que hacerlo el hombre todos los días. Para eso nosotros tenemos que orar, porque la oración es un arma fundamental para la salvación de la humanidad, del hombre creyente. La oración es necesario que usted lo haga en su habitación cerrada, no hacerlo público, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 6. Muchos preguntan de cómo deben orar, pero la respuesta contundente lo tenemos cuando Jesucristo enseña cómo deben orar a sus discípulos. Y esa es esa fe. Jesucristo dice, mas tú cuando ores, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, cuando empieza a enseñar de cómo tienen que orar, por eso dice Jesús y la oración, mas tú cuando ores, dice Jesucristo, entra en tu aposento, o sea, en tu habitación, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Escuche bien. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Claro, contundente lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. También nos enseña, dice, orando, no uséis vanas repeticiones, como los hombres que tienen otros dioses, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por eso Jesucristo dice en el versículo 8, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. Y por eso que acá enseña Jesucristo a orar lo que viene desde el versículo 9 adelante. Vosotros pues oraréis así, dice. Y esta es esa fe. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, dice. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o sea, los alimentos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esta fe dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y termina Jesucristo en el versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Contundente esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cómo tenemos que orar. Para orar y para que la oración llegue a los oídos de Dios, tenemos que acercarnos humildemente, sin vanaglorias, ni soberbias, ni orgullos, ni cuestionamientos, porque conoce Dios el corazón del hombre. Él lo lee como un libro abierto, lo que hay dentro de ese corazón de ese hombre. Esto es lo que nos está hablando Jesucristo. Esto es esa fe del cual les estoy hablando en este tiempo a través de este 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que nos habla que dice, velad y estar firmes en la fe. Velad y estad firmes en la fe. Esto es lo que hoy estamos mostrándoles a través de pasajes de la Biblia, de cómo tenemos que creer, tener esa convicción. No es creer en los argumentos de los hombres que enseñan de otra manera, sino debemos remitirnos a las Escrituras tal como les he mostrado. Por eso la palabra dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se tiene que ver una voluntad, un accionar para poder encortarnos con Cristo. Y esto tiene que ser todos los días de su existencia en este planeta Tierra, del hombre que cree en nuestro Señor Jesucristo. La palabra en este versículo 13, como los dije anteriormente, es para que nosotros los cristianos estemos preparados ante la oposición de personas que vienen en oposición a la doctrina de Cristo. Hay diferentes dioses en este mundo. Hay diferentes doctrinas en este mundo. Doctrinas del Oriente, del Medio Oriente y del Occidente. Para eso tenemos que estudiar la palabra. Para eso tenemos que prepararnos. Esa es la manera de velar. Esa es la manera de vigilar. La palabra velar viene de vigilar. Usted está vigilando su vida a través de la palabra. La manera de vigilar su comportamiento, su accionar en este mundo es a través de la palabra. De que la palabra viva en usted y usted viva en Cristo. Viva en Dios, en el Espíritu. La palabra por eso dice, ¿no? El que tiene el Espíritu de Cristo es como Cristo, semejante a Cristo, imita a Cristo. Entonces tenemos que imitar, tenemos que hacer lo que Él manda. Eso es lo que cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que hay en los cielos, hay obediencia de todos los seres celestiales que viven en ese universo. Así también nosotros en este universo tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por eso, venga tu reino, así como se hace en los cielos, sea su voluntad en los cielos, así también se haga esa voluntad aquí en la tierra. Y entonces para hacer esa voluntad acá en la tierra es que debemos guardar sus mandamientos.
esta palabra, enfatizo de que tenemos que observar sus mandamientos. Tenemos que leer, tenemos que comer y tenemos que inspirarnos en esa su palabra por el Espíritu Santo. Esto no significa ser legalista. Por eso en Santiago volvemos a lo que ya habíamos dado el mensaje, la fe sin obras es muerta. Tenemos que recordarles una vez más de lo que habíamos ya estudiado, analizado, ¿no? A través de la palabra, a través de este mensaje que dice que la fe sin obras es muerta. Como dice en el versículo 24 de este 2, dice, vosotros veis pues, usted se va a Santiago capítulo 2, versículo 24 para hacerles recuerdo. ¿Cómo usted se va a mantener firme en la fe? A través del mensaje que nos da el apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 13, 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo y versículo 13 nos dice, velad y estar firmes, portaos varonilmente y esforzaos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo nos vamos a portar varonilmente y nos vamos a esforzar? Después, aplicando en nuestra vida todo lo que nos está enseñando este Dios a través de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Debemos aplicarnos en ese sentido. En este versículo 24 de Santiago capítulo 2 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que hubiera una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Lo que nos está enseñando es que el verdadero creyente en Cristo, si dice que tiene fe en Él, debe demostrar a través de sus hechos en este mundo de que evidentemente es un hijo de Dios y que no solamente es un charlatán, un hablador, es un hombre que vive en esta verdad, que no es un hipócrita, que no es un hombre de doble ánimo. No es que hoy digo una cosa y mañana digo otra. Dios no cambia, su palabra no cambia y los hombres también no pueden cambiar la palabra. Por eso en este pasaje lo que Santiago enseña no es que la persona sea salva por las obras. No está enseñando eso. Sabemos que Jesucristo vino porque el hombre en el tiempo del antiguo pacto no pudo obedecer los mandatos de Dios y estaba destituido todo ser humano de la gloria de Dios. Y por causa de la humanidad vino Cristo a este mundo para enseñar la palabra de Dios, su papá, a esta humanidad, viniendo, haciéndose como hombre, viviendo como hombre, demostrando que el hombre puede vivir en esa voluntad, porque él era a imagen y semejanza de toda criatura terrenal, como hombre, y vivió como hombre, pero en él no hubo pecado. Y esto es lo que dicen las Escrituras. Para eso que estoy haciendo entender que Jesús vino, ¿no?, para morir en esa cruz por causa de ti, de mí y de toda la humanidad. Es necesario seguir a través de la palabra porque, como dice, el hombre es justificado por las obras, ¿no?, y no solamente por la fe. Por eso Santiago nos muestra la vida de Abraham y la vida también de la mujer Rahab, ¿no?, de cómo en este capítulo 2 de Santiago nos está enseñando de cómo ellos se portaron y aplicaron justamente su fe en acciones. Si yo tengo una fe, si yo tengo una lealtad, una fidelidad hacia Dios, una confianza en Dios, lo que Dios me manda debo hacerlo, debo practicarlo. Eso es el sentido de lo que nos están enseñando Santiago. Eso no quiere decir que el hombre entienda que por hacer esas obras uno se salva.
El que lo salva es Cristo, para eso vino Cristo, Él murió en esa cruz. Esta naturaleza de hombre que tenemos en este planeta Tierra, Él como hombre lo crucificó en la cruz del Calvario. Y ahí murió ese hombre. Y representa justamente este hombre en la naturaleza caída, que al aceptar a Cristo participa en esa su muerte y muere como hombre natural, como hombre pecador, para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, sin mancha, irreprensible, de tener esta fe incólume, sin daño alguno, intachable, irreprensible, para mostrar de que evidentemente somos hijos de Dios. Por eso que Jesús resucitó al tercer día. Y en el bautismo representa eso, cuando los hombres pasan por el bautismo, cuando se sumerge en agua, representa la muerte a ese hombre viejo, a ese hombre de pecado. Y cuando sale del agua es la resurrección para una nueva vida en Cristo, como Cristo. Esto es lo que nos está hablando. Por eso que Cristo es el que salva. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. O sea, Él es el Salvador. Entonces, lo que quiero que entiendan al recibir este llamado, este mandato de nuestro Jesucristo, que explique literalmente de cómo tiene que entender usted estas palabras escritas en su libro llamado la Biblia, que todos la tienen como creyentes. Y los que no creen en este tiempo han escuchado este mensaje, esta enseñanza, enseñanza, es que deben de leer la palabra, aplicarlo a su vida. Y si usted no entiende los términos, agarre un diccionario y consulte el diccionario y vea el significado de la palabra o de las palabras para el entendimiento cabal, pleno de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que en este tiempo estoy haciendo para toda la humanidad de este planeta Tierra, el cual he empezado hablando de que en este 1 Corintios, en el capítulo 13, en el capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, nos habla, velad y estad firmes, velad y estar firmes. Hemos desarrollado de cómo tenemos que velar, de cómo tenemos que mantenernos despiertos, de cómo en este tiempo uno tiene que mantenerse siempre en estado de alerta, es a través de conocer la verdad y vivir en esta verdad. Entenderla tal como está escrito, no como el hombre lo puede interpretar de la manera como la quiere interpretar para sus intereses sesgados discrecionalmente, para sus intereses como ser humano en este planeta Tierra, doctrinalmente hablando. Nosotros pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde sea que tú te encuentres y crees en Cristo. Tu denominación se llamará cualquier nombre que lo ponga el hombre. Es lo que lo pone el hombre. Lo que importa es que tú conozcas esta verdad y seas discípulo de Cristo, seas un amigo de Cristo, seas el hombre de Dios o mujer de Dios, que vivas plenamente esto que estamos mostrando a través de las Escrituras. O sea, tenemos que hacer pues obras. Tenemos que demostrar de que evidentemente somos hijos de Dios. Porque si tú crees y sigues pecando y haces blasfemar el nombre de Dios por causa de tus pecados, entonces el responsable eres porque no comprendes, no sabes, y si conoces, doblemente eres condenable por no obrar en esta verdad. Y todos los que enseñan la palabra deben también enseñar tal como nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de sus hijos que han sido inspirados por su Espíritu Santo, como el apóstol Pablo, que en este tiempo nos hemos remitido a 1 Corintios en el capítulo 16, versículo 13, de mantenerse siempre despiertos. La palabra despierto significa alertos, estar en vigilia constante.
La palabra vigilia viene de vigilar y hay que vigilar como una atalaya nuestras entradas, nuestras salidas, para que en el tiempo, cuando venga Cristo, como las profecías así lo indican, no estemos sorprendidos de su presencia. Cuando dice como ladrón en la noche en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, es por causa de que los creyentes en este mundo no están escudriñando la palabra, no están viviendo en la verdad, se están descuidando. Lógicamente ellos van a seguir pecando cuando venga Cristo y se van a sentir sorprendidos como ladrón en la noche. Y entonces dirán, Señor, perdóname, pero Jesucristo dirá, no, y cerrará las puertas y dirá, no te conozco. Y esto Jesús lo habló en sus evangelios, en Mateo, en Marcos. La palabra nos enseña desde esa perspectiva. Dios dirá, no os conozco, como dice en el capítulo 7, desde el versículo 21, 22 hasta el 23. Leamos. Una prueba que me remito es en este evangelio de Mateo 7, 21, 22, 23, que dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, contundente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Que tú vivas en esta su rectitud, en esta su verdad, que tú demuestres, testifiques al mundo entero con tus hechos, con tus obras, de que evidentemente eres un hijo de Dios y que tú puedas honrar a ese Dios donde sea que tú te encuentres. Esto es lo que nos está demandando nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, preguntando. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. En el futuro continuaremos discutiendo la palabra, porque el tiempo es detonante, es la palabra, ¿no?, que en el tiempo que tenemos es muy corto. Pero seguiremos insistiendo en esto de la fe, porque esto es nuestra fe. Por eso que estamos haciendo varios capítulos a través de las Escrituras para mostrarlos de qué es esa fe. Y a través de esa fe es que testificamos a la humanidad de que evidentemente todo lo que está escrito es por fe y para fe. Como dice en Romanos en el capítulo 1, versículo 17. Usted ha debido leer muchas veces estos pasajes en Romanos en el capítulo 1, versículo 17, que dice lo siguiente. Porque en el Evangelio, escuche bien, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Bueno, lo dejo acá, hermanos, hermanas, creyentes y no creyentes en el mundo entero. Hasta el próximo mensaje, el próximo video. Ustedes 7 mensajes han recibido y les ha sido de provecho, que siguen queriendo aprender mucho más a través de la palabra de Dios. Ustedes hacen pues con el dedito, me gusta esta verdad de Cristo, me agrada esta palabra, me gozo en esta verdad. Usted nos apoya con su like o me gusta. Gracias. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta la próxima.